todos se encuentren muy bien. Bueno, hoy vamos a conversar acerca del riesgo público. Voy a tratar de hacer este video lo más corto posible. Son muchos temas, pero en la medida que vamos desarrollando la capacitación, vamos a ir saltando algunos temas que no aplican para su puesto. ¿Listo? Vamos a hablar en general en lo que tiene que ver con a nivel laboral. ¿Listo? Bueno, voy a compartirles la presentación y vamos a mirar también, les voy a compartir un video. No lo voy a proyectar acá, pero sí lo voy a compartir a través de chat. Un video que habla de la psicología de... Bueno, vamos a empezar porque, pues, vamos a hablar de pausas para la prevención del riesgo público en estos ambientes laborales. Bueno, primero que todo, pues los objetivos es tener esas pautas generales que pueden mitigar los efectos de o el riesgo público. Ahorita vamos a ver específicamente qué es riesgo público y cuáles son las diferentes situaciones que se pueden expresar, ¿no? La idea es apropiarnos de estas medidas de control para que en los diferentes entornos, a nivel laboral, a nivel familiar y a nivel social, podamos mitigar esto. Si bien principalmente estamos a nivel laboral, en el riesgo público, esto nos puede afectar a nivel familiar y a nivel, pues en términos muy generales, el riesgo público surge por temas sociales también, ¿no? Em, bueno, el objetivo es que podamos adquirir hábitos para preservar y conservar nuestra vida. El riesgo público es uno de los riesgos que es letal, pues no se registran muchos accidentes, pues bueno, en comparación en comparación con los otros agentes de riesgo, el riesgo público no es que se reporte en una frecuencia alta, pero cuando se reporta, reportan efectos eh, con lesiones graves, eventos catastróficos, o bueno, no catastróficos, pero sí eventos mortales, donde muere una persona, donde tiene lesiones graves o donde tiene también algún tipo de perturbación psicológica o funcional. Bueno, vamos a tener diferentes momentos para hablar de riesgo público y vamos a- a transmitir información que puede mejorar la cultura frente a la identificación del riesgo público. Bueno, eh, aquí voy a empezar con esta reflexión para luego tener una pregunta y es lo siguiente. El cuidado no hace referencia a una actividad concreta o una actitud. No es un dato externo, sino que es un modo de estar en el mundo relacionándonos con los demás. El cuidado es una categoría universal indispensable de la vida humana y necesaria en la vida cotidiana. Bueno, esta es la referencia eh, de esta frase eh, y nos lleva a una reflexión. Pues pensemos, he sido víctima de acciones violentas o delictivas y qué manejo emocional he practicado durante esta situación. Entonces vamos a hablar de emociones rápidamente para poder entender mejor el riesgo público. Que el riesgo público, bueno, bien está catalogado como actos, bueno, no propia, sí son actos, pero no quiero entrar de lleno al concepto, pero el riesgo público está catalogado como no laboral. No significa que si hay un reporte no sea accidente de trabajo, sino que, por ejemplo, están los riesgos laborales o los riesgos catalogados dentro del trabajo, como son los
físicos, químicos, biológicos, mecánicos, pero hay otras subcategorías que son riesgos de violencia, de recreativos, deportivos, culturales, riesgo público y algunos de tránsito, pero ya tránsito está un poco más metido en lo laboral, y entonces estos últimos que nombré son catalogados en que por lo general no son propios del trabajo, esa es la palabra, son propios del trabajo, entonces al no ser propios del trabajo es porque son muy complejos de manejar. ¿Por qué? Porque tienen unos contextos, unas características muy complejas. En este caso, pues son las emociones. Y, por ejemplo, en los recreativos, deportivos o culturales, bueno, ¿cómo hacemos para que una persona no tenga una lesión cuando está teniendo un encuentro fuerte por la disputa de un balón? En el caso de alguna actividad recreativa donde haya fútbol, ¿sí? Entonces, esas son pues una visión muy general de dónde encontramos el riesgo público y vamos a empezar a hablar de las emociones, pensando en que si hemos sido víctimas de violencias delictivas o qué emociones hemos tenido, hemos sentido, cómo las hemos manejado durante estas situaciones. Bueno, tenemos en el centro las situaciones de orden público que nos pueden alterar o que nos pueden generar miedo, pánico, ansiedad. Principalmente miedo y pánico, bueno, miedo. Les voy a compartir un video de la fisiología del miedo para que pausen acá el video y bueno, vean el video. ¿Listo? Entonces tenemos el miedo, el pánico y la ansiedad, situaciones que las personas al margen de la ley, los grupos delincuenciales, em, los bandidos pues también sienten al momento de hacer, por ejemplo, un atraco, un robo, un secuestro o una extorsión, que es lo más común o lo más representativo dentro del riesgo público. Bueno, estas preguntas son para contextualizar y tener siempre presente, o sea, estas preguntas es para que nos la hagamos siempre que estemos, bueno, estamos en nuestro lugar seguro, digamos que estamos en nuestra casa, pero voy a salir. ¿Hacia dónde voy? ¿Voy hacia mi trabajo? O sea, ¿qué peligros observo cuando voy para mi trabajo? Cuando estoy dentro de mi trabajo, cuando estoy en la calle, incluso en mi casa, estando en mi lugar seguro, hay riesgos públicos que se pueden allí también expresar dependiendo de en dónde viva, dependiendo de la situación del país, las condiciones. Hay una cantidad de fenómenos que pueden estar afectando también mi lugar seguro. ¿Qué hago frente a estos peligros y por qué? Bueno, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Hay una situación de orden público siempre muy cerca de mi trabajo. Porque, bueno, no, es que ahí voy a poner un ejemplo. Hay recicladoras de material y por lo general hay personas que de pronto buscan dinero muy fácil, de manera muy fácil, y entonces genera un foco de inseguridad por el desorden, por muchas situaciones que pueden verse allí. ¿Listo? Ese es un ejemplo. ¿Qué hago frente a estos peligros y por qué? ¿Y por qué? Pues porque puedo perder, eh, puedo perder objetos de valor, puedo perder dinero y pues lo más catastrófico es poder perder la vida en un forcejeo, en una situación que esté o que se salga de control del comportamiento seguro, del comportamiento humano. Em, eso es lo que yo pienso cuando pienso frente a los peligros que pueden estar a mi alrededor y cómo me pueden afectar. Y también qué emociones puedo sentir. Las emociones es algo vital. Y vamos a hablar de las emociones como, por ejemplo, el miedo que tanto la víctima como el victimario sienten, solo que el victimario la controla tratando de ser racional. ¿Para qué? Para lograr un objetivo. Entonces el miedo es el sentimiento negativo producido
por un peligro presente e inminente. Se caracteriza por dar una señal emocional de advertencia de que se aproxima un daño físico o psíquico. Pues tenemos dentro del miedo, hay emociones, otras emociones contiguas o laterales que pues son la ansiedad, la preocupación, angustia, temor, la indignación, la inseguridad o el pánico. El miedo son, o sea, cuando sentimos miedo, no es que sea malo, que aquí según la teoría dice que es un sentimiento negativo, es porque nos hace sentir mal, ¿sí? Pero viéndolo desde otro punto de vista, cuando sentimos miedo es porque nuestro cuerpo nos está avisando sobre algo que está pasando, por lo cual nos tenemos que cuidar. Entonces, paso de sentir un miedo, eh, de un miedo instintivo a un miedo racional, por decirlo de alguna forma, pasar de esa activación de la amígdala eh, que maneja los temas de las emociones, o sea, nuestro cerebro límbico o emocional, a nuestro cerebro racional para poderle dar tratamiento. Tenemos otras emociones, aunque pues cuando hay fraude, cuando hay robo, atraco, hurto, secuestro, todos estos actos delictivos, hablemos de que la alegría pues no es que salga a flote, pero estamos hablando dentro del contexto de varias emociones. La alegría es una emoción que se logra a través de la eh, fidelidad hacia un propósito valioso, tener sentido de pertenencia, función social, integradora. Bueno, tenemos felicidad, agrado, placer, deleite, dicha o diversión. Hoy hay otra emoción, esta viene por lo general después del miedo, si el bandido, los grupos delincuenciales logran su objetivo. Tenemos la tristeza como un sentimiento negativo caracterizado por un decaimiento en el estado de ánimo, baja el ánimo, ¿sí? Esto puede ser habitual de la persona ante las situaciones que comprometen una pérdida sentimental, física, material, económica, lo que sea, puede generarse por eso, listo, por una pérdida, por algún perjuicio, por algún daño, y están asociadas otras emociones al lado, que pueden ser melancolía, decepción, soledad, depresión o pena. O sea, está el miedo como una emoción principal y hay emociones, bueno, como emoción secundaria, y como, por decirlo, para entenderlo un poco, emociones secundarias o emociones contiguas, la melancolía, la decepción, la soledad, etcétera. Tenemos la ira. La ira es una emoción súper fuerte, súper compleja. Detrás de la ira hay otras emociones. El control mental también es importante para esto, el control de nuestro cerebro emocional y en lo posible manejarlo más con nuestro cerebro racional es muy importante. La ira. Entonces, ¿qué es la ira? Es el enfado muy grande o violento en el que la persona puede llegar a perder el dominio de sí misma. ¿Sí? Se mueven pasiones, se mueve indignación, se mueve enojo. Entonces, la ira es producto, puede ser, como lo dice ahí, de la indignación por algo. Entonces me siento, y hay indignación por alguna situación, me siento enojado, pero diferente es estar enojado a tener ira. Entonces, a veces el descontrol del enojo pasa a ser ira. Yo puedo estar enojado y sentirme mal, pero pasar a la ira es otra cosa. ¿Listo? Entonces, por eso la ira es una emoción que pues lleva al límite nuestro cuerpo, nuestro cerebro. Bueno, la fisiología del miedo, pues como lo verán en el video, entonces, lo primero, los sentidos captan el foco de peligro. Identificamos el peligro, interpretamos el peligro con nuestra amígdala cerebral o nuestro cerebro límbico y luego el cuerpo reacciona. El cuerpo reacciona de la siguiente manera: aumenta la presión arterial,
puede aumentar la glucosa en la sangre, aumenta la adrenalina, bueno, pues aumenta la adrenalina porque nuestro cuerpo se prepara para reaccionar violentamente o reaccionar de una manera muy fuerte. Aumenta la actividad o la velocidad del metabolismo, o sea, empieza a palpitar también más rápido nuestro corazón. Se abren más los ojos, las pupilas de los ojos también para observar mejor, para estar muy atentos. Se estiran la comesura de los labios, así de manera horizontal. Es un gesto el cual identifica que hay miedo. Se genera una gran tensión muscular y se detienen algunas funciones que no son esenciales. ¿Para qué? Para reaccionar físicamente con fuerza y con rapidez. El cuarto es que el sistema límbico regula las emociones de lucha, huida, evita el dolor y la autoconservación. Entonces el sistema límbico o nuestro cerebro límbico, como les nombraba, empieza a transformar estas emociones. Y para pasar luego, si se convierte en pánico, ¿no? Al paso quinto, se desactivan los lóbulos frontales retroalimentando el miedo. Entonces, si se pasa al pánico, si el cerebro límbico pasa a controlarse, pues bueno, entramos a hacer algo eh, en nuestro cuerpo que es más racional. Si no, se convierte en pánico y al convertirse en pánico pasa al punto 6 donde se pierde la magnitud de las cosas y el control sobre la conducta. Nos podemos paralizar o actuamos impulsivamente, o peleamos, o corremos, o nos quedamos pasmados ahí, cuando hay pánico. Eso es lo que sucede en nuestro cuerpo, eso lo van a ver específicamente en la fisiología del miedo, en el video. Aquí tenemos cuatro elementos fundamentales que permiten la materialización de los actos delictivos y está los móviles, que es el modus operandi de los delincuentes. Hay un espacio y un tiempo, o sea, en dónde y a qué horas. Y tenemos los agentes o el cuerpo eh, los agentes que están, o los actores de interés que están en esa situación, donde en horas de la noche, debajo de un puente, tres personas mal vestidas o de dudosa procedencia atacan a un móvil que es la víctima. Son los cuatro elementos fundamentales. Bueno, aquí vamos para manejar la mayoría de situaciones de riesgo público. Vamos a hablar de que podemos practicar con anticipación un ejercicio de respiración. Con el diafragma. ¿Qué es el diafragma? Es el estómago. Bueno, no propiamente el estómago, pero sí, o sí, es el estómago. Nosotros respiramos con nuestros pulmones, pero también llevamos o hinchamos un poco el estómago o la barriga para que entre aire allí también. Eso lo vemos muy claro en la respiración de los bebés. Y la respiración correcta debería ser así. Entonces, el ejercicio es poner la mano en el pecho y otra sobre el estómago para estar que estemos seguros de que llevamos el aire hacia la parte baja de los pulmones. ¿Listo? Y sin mover el pecho. Entonces, tomamos aire lentamente, lo llevamos hacia abajo, hinchando el estómago y la barriga y sin mover el pecho. Listo, llenamos nuestra barriga, ahora seguimos respirando y llenamos nuestro pecho también. Retenemos por un momento el aire en esta posición y luego lo soltamos lentamente, hundiendo un poco el estómago y la barriga, no apretando el estómago y la barriga, sino hundiéndola, volviéndonos como flacos, ¿sí? Sin mover el pecho. O sea, solo vamos a sentir ese movimiento de nuestro diafragma, cómo se infla y cómo se desinfla pausadamente. ¿Listo? Esto nos ayuda a relajar, a manejar nuestras emociones, a que nos llegue oxígeno a nuestro cerebro y tomar mejores decisiones.
Entonces, esto lo podemos hacer lentamente, lo podemos hacer contando de 1 a 5, inhalando 1, 2, 3, 4, 5. Retenemos 1, 2, 3 y soltamos de 1 a 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son las pautas básicas para tener en cuenta y prevenir el riesgo público? Bueno, ahora sí, ¿qué es el riesgo público? Es un riesgo generado por situaciones de agresión. Esto es intencional, ¿sí? Y estas acciones de riesgo van dirigidas a personas, empresas o comunidades pues se ven involucrados allí personas delincuentes o grupos al margen de la ley y entran a generar a veces pues con violencia contra esas personas o contra las empresas pues de manera directa o de manera indirecta. Siempre buscan un objetivo. Hay un objetivo, no necesariamente el lucro, por lo general es el lucro, sí, conseguir el dinero o elementos de valor de manera fácil, pero a veces también es por otras situaciones o condiciones. Tenemos aquí unos factores preincidentes, situaciones o actos que son sospecha, ¿sí? Y esto es lo que ocurre antes de que pase un hecho. Entonces, mucho ojo. eh, si ustedes están viendo carros abandonados en vía pública, venga, llamen a la policía, porque eso es sospechoso. Abandonaron un vehículo, ya lleva días ahí, bueno, no es tan común que un vehículo esté en la esquina del conjunto, en la esquina de mi casa, en determinada calle. No es común y es sospechoso. ¿Listo? Otro, si hay una calle sola y hay personas paradas en la esquina, eh, de pronto algunas se ocultan, otras no, pues es complejo y es difícil verlo, pero si lo llego a identificar, ese es un modus operandi de los criminales. Un vehículo que se adelanta, bueno, voy en mi vehículo, pero si un vehículo me adelanta eh, de manera precipitada y tratan de parar en la esquina, pues perdón, o sea, abusan de la velocidad adelantándome, que eso es un signo preincidente de los hechos que pueden pasar a nivel de riesgo público. La amenaza de paro armado en determinada zona, ok. Eso sale por noticias, eso sale por panfletos, eso sale en la comunidad. A viva voz también lo van nombrando. Un vehículo con placas tapadas, eso es claro. Personas por largo tiempo en un mismo lugar observando sospechosamente los movimientos en un establecimiento, banco, oficina o almacén. Esto es un tema de observación también porque podemos identificar personas que incluso se disfrazan, pues si hay un objetivo bastante contundente por obtener un valor, puedo poner el ejemplo de que una persona se disfraza de un habitante de calle y está en la esquina probablemente tomando fotos, midiendo tiempos, movimientos, identificando personas, identificando víctimas y después se transforma para que en otra personalidad o no personalidad, sino con otro disfraz, con otra apariencia, puedan cometer los hechos delictivos. Y esto sucede generalmente en bancos, en edificios o en almacenes de cadena. Eso es uno de los modus operandi antes de que ocurra un hecho. Listo. Personas que abordan transporte público, bueno, buses, busetas, colectivos, Transmilenio, transporte metro o demás, violan normas de seguridad, no pagan, eh, se pasan por encima, entonces eso ya son conductas de que no son personas honestas, ¿sí? Bueno, esos son algunas situaciones del contexto. Tenemos entonces el fraude. El fraude es la decepción deliberada para obtener un beneficio. O sea, es algo ilícito, sí, y es
por ejemplo, la suplantación de identidad. Se suplanta la identidad de alguien. ¿Por qué se llama fraude? Porque, bueno, viene de defraudar. Por eso es una decepción, por eso es un engaño, una suplantación de identidad para generar una estafa. Entonces se hace pasar por alguien a través de la inteligencia artificial, que es lo que ha pasado. Y este fraude pues genera unos sentimientos, unas emociones, donde creemos que es una persona, pero no, y de pronto sucede mucho con el WhatsApp. Se robaron la cuenta del WhatsApp, se hicieron pasar por una persona, pidieron dinero prestado, pero en realidad no era esa persona, era otra, era el delincuente. Después se dan cuenta de que, venga, yo le presté a usted tanto dinero, páguemelo, pero no, ¿cómo así? No, es que a mí me robaron la cuenta de WhatsApp, ahora, bueno, pero pues hay que avisar entonces. Entonces, el fraude sucede mucho a nivel informático también. El fraude sucede mucho cuando llegan disfrazados incluso a las entidades, a los edificios, pueden llegar al conjunto y hacerse pasar por servidores públicos, por servidores de servicios, sí, de servidores de los servicios públicos, por agentes de policía, por, no sé, Secretaría de Salud, por alguna entidad y pueden llegar con tan buenos disfraces que, venga, descreemos. Entonces, no confiar mucho en eso, buscar hasta el límite las mejores referencias fidedignas que puedan demostrar que una persona no está haciendo fraude. ¿Listo? Bueno, tenemos los delitos informáticos, nombre algo. Esto tiene mucha conexión con los delitos informáticos, el fraude, ¿sí? Los delitos informáticos es el robo a través de Internet. Y el sabotaje. El sabotaje es, en términos muy generales, la destrucción o la obstrucción intencional de los activos. O puede ser buscar que alguien se ponga de acuerdo con algo, con alguien para destruir una organización, para obstruir o algún proceso o para dañar. Estos son los ataques. Por lo general también están asociados a los delitos informáticos o los ataques cibernéticos. Aquí entonces, en resumidas cuentas, el fraude busca robar usando el engaño y el sabotaje busca destruir o paralizar mediante la violencia o mediante el daño físico o mediante el daño digital. Tenemos el atraco es algo violento porque, pues, porque se llama atraco, pues porque yo siempre pongo el ejemplo de los piratas atracaron en determinado puerto. ¿Y qué era lo que pasaba? Los piratas llegaban, según la historia, llegaban, atracaban o llegaban intempestivamente y eh, obstruían los elementos de valor y se iban. Aquí la misma imagen lo denota. El atraco puede ser violento y puede generar este tipo de obstrucción, perdón, de acceso violento a los elementos de valor. Eso es el atraco. La violencia contra la mujer. Bueno, quitemos aquí violencia no solamente contra la mujer, sino contra cualquier persona, con violencia contra el hombre, contra los niños, contra los animales. Hay un tipo de violencia por llegar a un objetivo X o Y. ¿Listo? Está el secuestro, que es la obstrucción ilícita de la libertad de una persona buscando eh, una, un valor de manera fácil, ¿sí? Buscando elementos de valor o dinero o información o, perdón, o con el objetivo de identificar algún elemento que se pueda sustraer de la persona secuestrada. Bueno, entendemos también, tenemos aquí el concepto de raponazo o el cosquilleo o el hurto. Podemos dejarlos allí dentro de estos conceptos porque, pues bueno, están difuminados. El raponazo, pues, es más parecido al atraco, pero aquí, según la imagen,
hablemos más del hurto, porque el hurto es el mismo robo, solo que es de manera sofisticada. El robo es a través de la violencia. El robo puede ser catalogado, pues, como algo no tan sofisticado como el hurto. Sí, el hurto no se da cuenta la persona de que lo sustrayó el elemento de valor, mientras que en el hurto no. Y mientras que en el robo sí, en el robo es la obligación, obliga a la persona a que entregue los objetos de valor. El asalto en cajeros electrónicos, los hurtos de residencias, entonces el hurto a residencias, pues trata de ser sigiloso, no se dan cuenta o si se dan cuenta ya es demasiado tarde. Esa es la característica el hurto. El paseo millonario, cuando la persona coge un taxi, un Uber o cualquier vehículo que esté al servicio público y eh, pues, ¿qué hacen? Lo intimidan y le roban los objetos de valor o incluso pues está en compromiso la vida. El accidente de tránsito, bueno, eso hace parte del riesgo público, pero pues creo que esto lo podemos manejar en un espacio muy particular. El accidente de tránsito es cuando como peatón, como ciclista, como motociclista o conductor tengo lesiones o daños en mi salud. El hurto a vehículos es el robo sofisticado de un vehículo. El fleteo en los bancos, principalmente en los bancos, el paquete chileno o cuando el fleteo es cuando las bandas delincuenciales se ponen de acuerdo para identificar una víctima y esa víctima la marcan y dicen, esta víctima tiene tanto dinero y a través de la intimidación, a través de armas, le roban su dinero. Tenemos el hurto a menores, pues bueno, es algo súper complejo, súper complicado que sucede. Ahí están las bandas, otras bandas delincuenciales y está la extorsión, que es la intimidación telefónica o a través de cualquier otro elemento de comunicación para oprimir a la persona, para exprimir o para sacar los elementos de valor o lograr un objetivo, ¿no? Puede ser una extorsión para que una empresa o una persona realice algún tipo de actividad a favor de las bandas delincuenciales o de las personas que son delincuentes. Bueno, listo. Vamos a pasar aquí rápidamente a qué es el atraco. Bueno, por medio de la intimidación con armas blancas o de fuego, el delincuente obliga a su víctima a entregar sus pertenencias. Recomendaciones. No transitar por sectores solos oscuros y llevando elementos de valor que sean visibles. ¿Sí? Si yo llevo algo de valor, lo distribuyo por los diferentes bolsillos, no lo muestro. Cuando yo voy a una zona del centro, por ejemplo, no me voy arreglado, bueno, no sé, eso es, pues arreglado nosotros, pues, o yo no es que me arregle, pero sí, por lo menos no me llevo una chaqueta vistosa, no me llevo un reloj que sea, pues, muy, muy ostentoso, pues me voy de manera muy mimetizada, me voy con mis botas de seguridad, me voy como un trabajador que está como alguien que está trabajando y que pues no tiene muchos elementos de valor, aunque los pueda tener, ¿listo? Hay que variar las rutas, alternar las rutas, cambiar de caminos. Ahora, no es cambiar de caminos seguros a caminos más peligrosos, hay que analizar, ¿listo? Y desconfiar cuando su intuición lo indique, cuando tengo cierto miedo, pues cuando hay duda, no hay duda, tengo que poner atención. La postura de nosotros es importante. Andar erguidos y demostrar que estamos atentos. Cuando yo voy por una calle y así no sienta que me están observando, yo siempre voy a estar observando adelante, atrás, diagonal. Cuando voy a pasar una calle, voy a mirar al horizonte y mirar qué personas están al otro lado. No es que yo pase y pum, ya me encontré con los delincuentes, porque suele pasar. Listo, tenemos aquí asaltos en cajeros electrónicos. Bueno, aquí hay ustedes pueden pausar el video y pueden
leer estas recomendaciones para el video, para evitar los asaltos en cajeros electrónicos. Creo que no hace parte de sus funciones. Sin embargo, para la vida cotidiana sí puede servir mucho, aunque ya la mayoría de transacciones se hacen es electrónicas. Yo de mi casa, aquí en mi celular, hago las transacciones, ¿sí? Por lo general, lo más importante es verificar que los elementos del cajero estén óptimos, que no haya piezas cascabeleando, que no haya personas que nos quieran ayudar para hacer alguna cosa, que no hayan elementos o accesorios extraíbles. La hora, el tiempo es muy importante, la hora, pues no es lo mismo retirar dinero a las 3 de la mañana que a las 2, 3, 4 de la tarde donde hay más gente. Bueno, tenemos el secuestro, bueno, temas de secuestro, ya lo dije, ya dije el concepto, es es la detención ilícita de la libertad de una persona y afecta contra la libertad y busca un impacto psicológico, bueno, perdón, busca sí, un impacto psicológico, un impacto financiero, busca una retribución económica o de algún tipo de valor o acciones sobre una persona. Está el secuestro simple y el secuestro extorsivo. El secuestro simple es un poco más difuso, o sea, es esa detención ilícita en contra de la voluntad de la persona para buscar algo que no está muy claro. Y el secuestro extorsivo sí es para oprimir o para buscar beneficios económicos o de alto valor. ¿Qué entendemos también? Aquí tenemos, perdón, el modus operandi del secuestro, bueno, este modus operandi, el delincuente selecciona a su blanco y tarda algunos meses en poder identificar a la víctima y cuáles son sus formas de operar. El delincuente va a tomar la víctima más débil, la más vulnerable, el eslabón de la cadena más débil. El modus operandi es que se muestra de manera muy confiable. Ellos desarrollan rasgos o se visten muy bien, se mimetizan con una persona de alta confiabilidad. Eh, Ellos investigan y extraen mucha información necesaria y precisa para poder tomar decisiones. Entonces saben dónde trabaja, con qué frecuencia, qué bus cogen, qué transporte usa, con quién anda, con quién habla, a quién llama. eh, muchas, a veces conocen más a la víctima que, a la misma, el mismo conocimiento de la propia víctima. Cuando las víctimas son menores de edad o adolescentes, utilizan rutas escolares o estudian muy bien sus movimientos. ¿M? Utilizan soñuelos, utilizan mujeres que aparentemente son vulnerables, citas clandestinas, utilizan en muchos aspectos, utilizan niños, utilizan cualquier cosa sorprendente para que ellos, para poder ganar la confianza y a través de la confianza puedan tomar esas decisiones y poder extraer o privar de la libertad de manera ilícita a una persona para coaccionarla en función de los beneficios propios. Recomendaciones, estar siempre atento, examinar con detalle todo el entorno, mirar siempre a nuestro alrededor, hablar con la familia para negar toda clase de información de personas extrañas, informarse con el GAU, la policía, para que pues ellos también nos den elementos de seguridad o certezas o incertidumbres que nos puedan ayudar para prevenir el riesgo. Y si sospechaba, por ejemplo, de que alguien lo persigue en su ruta, avise a las autoridades, pare en un CAI, pare en una estación de policía y avise. Hay que mantener el perfil bajo, no ser ostentoso, no divulgar los éxitos financieros, etcétera. Bueno, otras recomendaciones para el raponazo. El raponazo es el hurto mediante una acción rápida, ¿sí? Es algo violento también. Aprovechan el descuido de la víctima. Entonces, primero, no perder los ojos de vista los objetos personales. ¿Sí? Si va a salir de un lugar, guarde los objetos, analice los peligros que hay en determinadas ciudades, en determinado centro comercial, la zona, lleve únicamente el dinero que necesita,
y distribúyalo por los diferentes bolsillos. Lleve solamente lo necesario. En lugares aglomerados, sujete fuertemente sus pertenencias, el bolso, la maleta o la maleta delante, pues, pero también de una manera casual, que no se vea que hay nervios. Evite llevar elementos de valor, cadenas, pulseras, eh, hay algo, bueno, relojes, cosas que sean que tengan mucho valor dentro del mercado negro incluso. Pues hable, nunca hable por celular mientras camina por las calles, es algo muy general. Algo que le pasó a un familiar es que llevaba, por ejemplo, aquí el celular y muy confiado, y llegó el motociclista ahí, raponazo, le sacó el celular. Eso es en minutos. Eh, le sacaron dinero de la cuenta, lo desbloquearon, no sé cómo, pero bueno, sí sé cómo, pero no lo voy a explicar acá. Descargaron desbloquearon el celular, revisaron las cuentas y ya estaban sacando dinero. Ya estaban sacando dinero. Se alcanzó a bloquear la cuenta para que no siguieran sacando dinero, pues empezaron a hacer compras, a pagar por Nequi, a pagar por David Plata, a pagar por todas esas aplicaciones. ¿Listo? Es muy complejo. El hurto a residencias, aquí hablamos de que puede haber falso allanamiento, un falso visitante o vecino, una llamada de un abogado, una llamada millonaria. Es la suplantación de una persona o de una entidad. Entonces, estas recomendaciones para los conjuntos, que es nunca dejar la casa sola, conocer a los vecinos, no ofrecer hospedaje a personas extrañas, eh, las llaves en sitios especiales donde yo solo sepa, eh, y verificar bien quiénes van a prestar los servicios públicos, cerciorarse bien de la identificación y abstenerse de suministrar la dirección de la residencia a personas desconocidas. Bueno, esto es en términos muy generales. La formación de riesgo público, hay otros elementos que, que les voy a compartir la presentación para que son muchos elementos que podemos tener en cuenta. Les voy a compartir la presentación y el video para que podamos em, eh, comprender mejor o ir comprendiendo paulatinamente todo. Pero la principal norma de seguridad, ustedes la saben, y es no dar papaya, ¿sí? No dar papaya. En la presentación van a encontrar ustedes, para no hacer esto tan largo, van a encontrar ustedes los números de contacto, por ejemplo, en emergencias, llamar al 123, por antisecuestro y antiextorsión, llamar al 165, para la atención de mujeres, pues, violencia contra la mujer, el 155, pero eso también puede ser usado para la violencia con cualquier actor de una familia, con cualquier persona, ¿listo? En seguridad vial, el numeral 767, y antiterrorista hay una línea que es el 018000, 919, 621, etcétera. ¿Listo? Eso es, y van a encontrar también la biografía, lo que necesitan. Em, entonces, eso es lo que les queríamos enseñar. Voy a compartirles la presentación. Espero que les haya gustado este video. Y bueno, muchísimas gracias. Estaré atento a las preguntas que tengan a través de la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo. Yo iré respondiendo sus preguntas. ¿Listo? Y les dejo también el enlace para la ¿qué? Para que firmen la asistencia o, bueno, el registro, sí, que hagan el registro de la capacitación. Un abrazo, síganse cuidando y no demos papaya, no demos papaya. Bueno, chao.